Los carbapenems, ¿cuándo tú lo vas a usar? ¿En qué momento dices, voy a sacar un carbapenem? Pseudomonas. Pseudomona, no hay duda, muchachos. No hay duda que cuando un caso, te pongo un caso en la teoría y en la práctica, no me acuerdo si puse, creo que no. De todas maneras, igual, te lo comento, ¿ok? No hay duda que cuando quieren orientarte para que marques carbapenem, se tienen que dar la palabra mágica, pseudomonas aeruginosa, porque son los fármacos definitivamente que tienen cobertura, ¿ok? Si yo te dijera, acuérdense que en toda familia hay una excepción. ¿Existirá un carbapenem que no tenga actividad antipseudomónica? Ertapenem. Ertapenem. Ertapenem, sin ninguna duda, no me sirve para nada. Ertapenem, no me sirve para nada ertapenem, ¿ok? Realmente ertapenem no es activo. No solamente con pseudomonas, también acuérdate que los carbapenems, aparte de la pseudomona, tienen también actividad mucha con perdón, con gérmenes resistentes, con gérmenes resistentes, con gran activo resistente, como por ejemplo Acinetobacter o Enterococo. ¿Ok? Entonces, el espectro de los carbapenem no solamente va para Pseudomonas principalmente, claro, pero también para cepas mayores, como Enterobacter, Citinobacter, ¿no? Como te dije, el Ertapenem no tiene actividad ni con Enterobacter, ni con Pseudomonas, ni con Acinetobacter. Conclusión, es la pata coja de ellos, ¿no? Entonces, el Ertapenem es el carbapenémico que no cubre Pseudomonas, no cubre para nada, ¿ok? Y estos necesitan, ¿hay algún carbapenem oral o no existe? No existe. No existe. No se absorben por vía oral. Todos son endovenosos. Todos son endovenosos. Son bactericidas, ¿ok? Y se unen a proteínas ligadoras de penicilina, ¿ok? Tienen alta penetración a pulmón, hueso, sistema nervioso, pero sirven para meningitis, ¿ok? Entonces, si podemos resumir, los carbapenémicos son betalactámicos endovenosos de muy amplio espectro y de eliminación renal. Todos necesitan ajuste de dosis, porque todos se excretan en riñón. Imipenem tiene un caso particular. La imipenem se inhibe a través de la hidropeptidasa 1 en el cepillo del túbulo renal. Por lo tanto, necesita su escudo. Su escudo se llama cilastatina. Es lo que evita que el imipenem se degrade a nivel renal. Y recuerda que imipenem es el que tiene mayor riesgo de causar ¿qué? Convulsiones. Convulsiones. También puede haber reacción de hipersensibilidad, sí, los carbapenémicos dan reacción de hipersensibilidad. Náusea, vómito, molestias gastrointestinales, elevación de transaminasas es lo más frecuente. ¿Ok? Muy bien. Listo. Si yo le dijera de todos los betalactámicos hasta aquí, ¿se pueden dar en la gestante o no? Sí. Sí, sin ninguna duda. ¿Ok? ¿Con confianza o sin confianza? Con confianza. Con confianza. ¿Habrá excepciones? Doctor, en medicina nada es absoluto, todo relativo. No, no todos se pueden dar en forma absoluta, pero sí la gran mayoría. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, ceftriaxona, que es uno de los cefalosporinas que más uso, hay que tener precaución cerca del parto, porque puede dar que en icterus, similar a las sulfas. ¿Ok? Carbapenémicos son seguros, por ejemplo. ¿Ok? Monobactámico de Astronan, relativamente seguro, pero hay que igual tener cuidado. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que los betalactámicos es el grupo de antibiótico más seguro en el embarazo, pero también no te confíes. ¿Ok? No te confíes. Pero es el grupo más seguro de los antibióticos, sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿No? Si te dijera, ¿qué fármacos, aparte de la cetrazona, no se podrían o hay que usarlo con precaución? No es que no se deberían, se pueden dar, pero con precaución. ¿Mm? ¿Alguien sabe? Yo diría cetrazona. Segundo, carbapenémicos. ¿Ok? Tercero, Astronav.
y ten cuidado también con los inhibidores de beta-lactamasa, tazobactam, ácido clavulano. Doctor, ¿y Dime. el cefotetán? Cefotetán. Realmente cefotetán es relativamente seguro, exceptuando en dos situaciones. ¿Qué pasa con cefotetán? Para empezar, que tiene un efecto bactericida, un bactericida amplio, ¿ok? No cubre Pseudomonas, ni Enterococo, ni Listeria, partiendo de ahí, ¿ok? El problema es que cefotetán produce hipoprotrombinemia. O sea, baja, es uno de los cefaloporinas que más baja la protombina. Y la protombina tiene que ver con ovulación. Entonces, aquí el problema que tenemos es en la gestante, porque en las gestantes también los niveles de protombina se ven ah, no disminuidos, pero sí alterados. ¿Ok? Sin embargo, en la gestación, ¿podemos utilizarlo? Sí, pero tenemos que tener cuidado por el riesgo de sangrado. Pero que los puedo utilizar, sí los puedo utilizar, pero hay que tener cuidado. ¿Ok? Realmente, métase en la cabeza, muchachos, ningún beta-lactámico está contraindicado. Simplemente hay ciertos beta-lactámicos que hay que usarlo con precaución, que es distinto. ¿Sí entiende la diferencia? ¿Ok? Sí. Sí, doctor. Entonces, lo más seguro que tienes es esto. Obviamente que sí hay que, algunas cefalosporinas, hay que, como estábamos mencionando, sí hay que tener cuidado, sí hay que tener cuidado, pero no significa que esté contraindicado. Cefotetán se puede dar una gestante, sí. Ten cuidado que cefotetán es una de las cefalosporinas que más tiene que ver con la hipoprotombinemia, perdón, de protombina, y puede haber riesgo de sangrado, pero más no significa que sea una contraindicación. ¿Ok? Ahora que me han hecho correr cefotetán, también el cefotetán está asociado mucho a efecto disulfirán. ¿Recuerdan qué es el efecto disulfirán? Antabús. Antabús. Es el efecto antabús, las náuseas con alcohol sobre todo, ¿no? Cefotetán es una de las cefaloporinas que más da efecto antabús. Sí, con alcohol. Sin embargo, si te dijera cuál es el fármaco por excelencia que da efecto antabús, Metronidazol. Metronidazol. sin ninguna duda, sin ninguna duda, metronidazol, sin ninguna duda, sin ninguna duda, ¿ok? Si te preguntara cuál es la cefalosporina que más está, que tiene mayor actividad anticedomónica, que también te lo dije, Ceftazidima. ceftazidima, sin ninguna duda. Y cefalosporinas que tengan que ver con Bacteroides fragilis, por ejemplo, Cefotetán y cefoxitina. ¿sí? ¿Algo más? Te están rayando, ¿ah? Están Cefixima. conectados. Significa que se han enfermado, por primera vez se han enfermado estudiando, qué bueno. Si tiene cefotetán. Cefoxitina y cefotetán. Cefoxitina y cefotetán. De hecho, son las únicas que realmente tienen actividad bacteriana frágil. Ni siquiera las de cuarta o quinta generación, que son una bomba. Cefoxitina y cefotetán. Son las únicas que tienen actividad de la cefalosporina, claro está, bacteroides frágiles. ¿Ok? Doctor, y los únicos, también hay en la cefalosporina de quinta generación son los únicos betalactámicos con actividad de MARSA, ¿no? Como la ceftarolina y el ceftobiprol. No te entendí, por favor, repite. Por ejemplo, pero el MARSA, que es Staphylococcus resistente, Staphylococcus aureus, Marsa, no, MRCA. claro, bueno, No, en no, un no, video no, he no, visto no, que decía MARSA. la nomenclatura es de Marsa. ¿Dónde me sacas Marsa, oye? Bueno, de un Eh, catedrático que miraba un video, Marsa, MARSA. Marsa. Bueno, ya, bueno, ya, MRCA. Ya, Y listo. MRSA. Ya hay cefalosporina de quinta generación que también cubren, como la ceftarolina y el ceftobiprol. Realmente la cefalosporina de quinta generación nunca la vas a utilizar, así mete en la cabeza, jamás la vas a utilizar en infecciones rutinarias. Solamente la vas a utilizar en resistencia. Es la Entonces, principal diferencia. Es la principal diferencia. Son las únicas cefalosporinas que tienen actividad contra Staphylococcus aureus metilino resistente. Es la principal. Cubre también estreptococo, hemófilo, klebsiella, todo lo que quieras. Pero realmente su espectro está centrado en Staphylococcus aureus metilino resistente.
No cubre, por ejemplo, Pseudomonas, no cubre Enterococo, no cubre Nerobios, no cubre productores de beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Manito, sí. Doctor, una pregunta. Entonces, ¿la cefoxatima también cubre a lo que es meningitis bacteriana porque atraviesa la barrera hematoencefálica? ¿O me estoy Cefoxitina, confundiendo? en verdad cefoxitina y cefotetán, más que todo vas para bacteroides fragiles. Pueden pasar, sí, pero no suelen ser fármacos que se utilicen de primera intención para meningitis. ¿Y cuál Y es para meningitis? ¿La ceftriaxona, cefoxacima? ceftriaxona, Ah, ok, doctor. ceftriaxona. Gracias. Otra manito, no puedo ver, pero puedo escuchar. No, yo también iba a responder. Si los que eran los de tercera generación, los que atravesaban bien líquido cefalorraquídeo, ¿no, doctor? Sí, muy bien, listo. Creo que eso estamos bien. Ahora vamos con aminoglucósidos, ¿les parece? Sí, doctor. Sí, ¿Al- doctor. ¿Algo que no les haya quedado claro? Pero sí se han respondido, ¿eh? Significa que sí, han estudiado. Qué bueno. Muy bien. Aminoglucósidos. ¿Qué son? ¿Bactericidas o bacteriostáticos? Bactericidas. Bactericida. Lo único Yo de te, proteína. yo te dijera, si yo te dijera, cuando te habla de aminoglucósidos, ¿qué es lo primero que se tiene que venir a la mente? No se Vamos. pueden dar por estándar. ¿Por qué? Mm, Porque causa otitis. Tiene riesgo fetal auditivo. Otitis es lo que me está causando el escucharte. Otitis, inflamación del oído. Oye. Una cosa es otitis, ¿ok? Y otra cosa es ototoxicidad. O toxicidad. Otitis. Otitis tienen los perros. Y a ver. Entonces, ototoxicidad y nefrotoxicidad es lo característico, ¿ok? parálisis también, neuromuscular. Sí, parálisis neuromuscular es un efecto menor, específicamente con neomicina. ¿Qué otro? Bueno, realmente eso básicamente, ¿no? Por eso están contraindicados porque causa daño a nivel del octavo par craneal en el feto, ¿ok? Entonces, en ese sentido, sí tenemos que tener mayor cuidado, ¿no? Entonces, ah, ¿qué quiero que recuerde aminoglucósidos? Bueno, acá está genta, mica, tobramicina, metilmicina, neomicina, etc, 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 ¿ok? Van al 30S ribosomal, son bactericidas, presentan el famoso efecto posantibiótico. ¿Alguien recuerda qué es el maldito definición de efecto posantibiótico? Quiere decir que siguen matando bacterias incluso cuando los niveles de sangre están bajos. Repiten, por favor, que no escuché muy bien. Creo que la voz de Bazán, me parece. Decía que siguen matando bacterias incluso cuando los niveles de sangre ya están bajos. Sí, así es, y conforme pasan los días también. ¿Ok? De ahí que la eficacia clínica de los aminoglucósidos principalmente se da por el efecto postantibiótico. Pero no solamente por el efecto postantibiótico, sino también por una buena concentración en la concentración máxima en el Cmax y la concentración mínima inhibitoria. ¿Ok? Pero el efecto postantibiótico definitivamente es lo que más marca la eficacia clínica de los aminoglucósidos. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Si hablamos de la toxicidad, hemos dicho que hablamos de ototoxicidad y nefrotoxicidad, ¿no? En el Goodman se explica muy bien la parte de toxicidad, ¿no? Am, ¿Quién me puede decir, de lo que ha leído el Goodman, el mecanismo principal de ototoxicidad? ¿Por qué se produce ototoxicidad? Uno tiene que ver con el espectro farmacocinético. Por la glucoronidación. No. Por su vía parenteral, doctor, porque es vía parenteral y no va a atravesar, bueno, va a atravesar bien la corteza renal y la linfa.
Ya, por ahí va. Realmente, si vamos con la toxicidad, el mecanismo de daño es primero porque se acumula en oído interno, llega muy bien, atraviesa la barrera, no tanto hematoencefálica, sería la barrera hematolaberíntica. Laberíntica. Ujú. Hematolaberíntica. Se concentra tanto en la endolinfa como en la perilinfa. Por lo tanto, son captados activamente por las células ciliadas, por el órgano de Corti, acuérdense que el órgano de Corti es el principal órgano de la audición, y por las células vestibulares, que tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Y el problema es que una vez que entran, pueden estar semanas o meses, ¿ok? ¿Y cuál es el problema? Forman radicales libres. A formar radicales libres forman superperóxidos, peróxidos, y esto provoca que daño oxidativo. Daño oxidativo en las membranas celulares, en el DNA mitocondria de esas células. También hay daño disfuncional mitocondrial. Hay apoptosis de las células ciliadas auditivas. ¿Ok? Típicamente, las células que más se comienzan a dañar son las células ciliadas externas. ¿Ok? Entonces, el daño coclear se da por la pared auditiva y el daño vestibular se manifiesta con vértigo e inestabilidad, ¿no? Entonces, sí, incluso, como repito, existen fármacos que tienen predominio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién tiene predominio coclear? Amica, neomicina. Vestibular, Genta, Strepto, por ejemplo. Mixto, Tobra, ¿no? Y hay factores de riesgo para esa toxicidad, ¿no? Ototoxicidad. Viejitos, pacientes con edad avanzada, pacientes que concomitantemente pueden dar también ototoxicidad y nefrotoxicidad. Ya habíamos hablado de la oto, ahora es la nefro. Si la nefrotoxicidad igual tiene una muy buena concentración a nivel cortical renal, ¿ok? Entonces, eso también lo hace que el riñón de u otra forma sufra. Causa lesión tubular proximal. Recuerden eso. Es reversible si lo detectas a tiempo. Si no lo detectas a tiempo, sonaste, sonaste. Pero el daño es por daño tubular proximal. ¿Ok? Muy bien, muchachos, con aminoglucosa, entonces ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Hoy hablamos de la nefro, la oto. Si hablamos de la nefrotoxicidad, ¿ok? Recordar que esta toxicidad es mayor con neomicina, con gentamicina, tobramicina, ¿ok? En relación con, por ejemplo, streptomicina, por ejemplo, ¿no? Y la ototoxicidad, amicacina, caramicina, neomicina, causan más daño coclear, ¿ok? Strepto y genta, más daño vestibular, ¿ok? Muy bien. ¿Se puede hacer la gestación? No. Salud. No. No. No, no se puede dar, ¿ok? No se puede dar. Muy bien. Recuerda algo. ¿Quiénes son los pinkies del aminoglucósido? ¿Qué grupo farmacológico son pinkies del aminoglucósido? Recuerda que el grupo que más tiene sinergia, que son pinkies del aminoglucósido, recuerda, son los... ¿Diuréticos de asa? no, con los diuréticos de asa más bien los revientes el riñón. Me Los refiero a sinergia, es decir, Ah, potenciación. Betalactámicos. Beta-lactámicos. Beta-lactámicos. Penicilina, ¿no? ¿Ok? Muy bien. A ver. Creo que también les puse algo de tetraciclina. Vamos a tetraciclinas. A ver, de tetraciclinas. 4 cositas que debemos recordar de tetraciclinas. Vamos con el espectro. Si yo te dijera del espectro que está aquí en esta diapositiva, dime 4 bichos que tú tienes que sí o sí elegir como primera elección tetraciclinas. A ver, manito. Primero está las riquecias, que va a Rickettsia. causar Muy bien. la Vibrio-cholerae, Vibroncholerae, 2. clamidia, Clamiditas, sí, 3. y también la enfermedad de Lyme, doctor, la borrelia burgdorferi, Borreliosis, sí. Ahí agregamos uno más, micoplasma. 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 ¿Ok? Muy bien, claro que sí. ¿Qué más tienes que recordar estas tetraciclinas? Se hablaba de la farmacocinética. Recuerda esto. Algo que siempre recalqué en clase de tetraciclinas es la absorción oral se ve disminuida por
Lácteos. antiácidos y agentes quelantes, como que tengan calcio y fierro. Calcio, leche, lácteos. Fierro, obviamente, sales de fierro, ¿no? Ya sea vía oral o parenteral. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De las tetraciclinas, ¿hay alguna tetraciclina que se elimine vía renal? Todas, excepto una. Doxiciclina. Ciclina. Acá te la puse. No requiere ajuste de dosis en falla renal. No requiere ajuste de dosis en falla renal. ¿Ok? Muy bien. Creo que eso básicamente. Clorfenicol. El efecto adverso más característico del clorfenicol, ¿cuál es? Niño gris. Síndrome Anemia plástica. El niño gris en pediatría y en el adulto anemia aplásica. Esos son los dos efectos característicos. ¿Ok? Los dos efectos característicos. Muy bien. Bueno, creo que básicamente eso es lo que he puesto, al menos de lo que hemos hablado ahorita, de todo esto, es lo que he puesto en las preguntas en relación a antibióticos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Manito. Sí, doctor, en cuanto a los macrólidos, en los de más de 20 carbonos menciona los cetólidos, pero ¿cuáles son esos cetólidos? Porque creo que también hay eritromicina de más de 20 carbonos, o es que escuché mal. A ver, los cetólidos son primo hermano de los macrólidos. Realmente derivan de los macrólidos, ¿ok? Si hablamos de eso, quiero que recuerde que los cetólidos son antibióticos que se relacionan con los macrólidos, pero superan la resistencia de los mismos. De u otra manera se utilizan para, eh, para cepas un poco más resistentes, ¿ok? Para empezar, el grupo cetólido es básicamente de derivación de azúcar. Grupo ceto es de cetonas, nada más, ¿ok? Pero su mecanismo de acción es igual 50S, lo que necesite proteica, ahí no va a variar nada. El espectro varía. Incluye ya resistencias, estreptococos neumonía, perdón, resistentes, estafilococos no resistentes, estafilococos resistentes, ¿ok? Hemicoplasma, clamidia, legionela, ¿ok? Y de u otra forma quizás tienen una mayor vía oral, una distribución amplia mayor, eliminación biliar y renal, eso es algo distinto, por ejemplo, eliminación biliar y renal, y otro tiempo de vida media prolongada, ¿ok? Hay que recordar que aquí el efecto adverso, como tiene eliminación vía biliar predominantemente, aquí la hepatotoxicidad es lo que más asusta, ¿ok? En los cetólidos. De ahí que tiene 40, 50, 80 carbonos, eso no te interesa. Realmente lo que te debe interesar es que son primos hermanos de los macrólidos, igual van a 50S. ¿Cuáles van a 50S? Los 50S van macrólidos, cetólidos y lincosamidas. Eso es lo que van al tema de 50S. ¿Ok? Realmente el único cetólido que tienen que grabarse es el telitromicina. No hay otro realmente cetólido clínico. Hay otros ensayos, sí, pero el único que mundialmente todavía se da y se utiliza clínicamente es telitromicina. No hay otro. ¿Cómo se llama? Telitromicina. Telitromicina. Doctor, Teli. una De pregunta. telo, pero con I. Teli. Doctor, Mm. ¿el cloranfenicol se sigue usando? En nuestro país, creo que sí. Porque nuestro había país, visto que de en nuestro primera país opción todavía. siempre usaban ¿cómo se llama? Cipro. Mira, sí, todavía se sigue utilizando en nuestro país. En Incafarma acabo de mandar, está 5.80, 5 soles 80 céntimos. Y es que acuérdate que la anemia plástica que hablamos de clorfenicol era más que todo para los Gringolandia. Solo que tenemos una mezcla de perro bulldog y doberman y perro peruano, no vamos a hacer nada. Pero sí, clorfenicol todavía sigue utilizando. Ya no es el fármaco de primera elección para las enterobacterias, sigue siendo quinolonas, pero se sigue dando. Ahorita me acabo de enterar que está a 5 soles 80.
Muy bien. Entonces, terminamos con antibióticos. ¿Qué quieren seguir? Virus. Antirretrovirales. Virus. VIH, Virus Antivirales. retrovirales. Parásitos. ¿Qué dice el pueblo? Virus, parásito, Parásitos. Virus, virus, virus. Parásitos. parásitos, antivirales. Están empatados. Virus. Desempate, tiene que haber desempate. Virus, doctor. Virus, parásito, VIH. Bueno, Parásito, doctor. si yo te digo algo de los virus, ¿qué crees que te vamos a preguntar de virus? ¿Cuál es el virus que más te vamos a preguntar? VIH. VIH. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, ¿no? VIH, sin ninguna duda. Luego, ¿qué más? ¿Crees que venga? Herpes. Herpes, tu herpesito que debes tener ahí en tu genital. ¿Qué más? Influenza. Influenza. hepatitis C. No. ¿De qué? Herpes. ¿De qué? Citomegalovirus. ¿De qué? Influenza, gripe gestacional. Influenza, gripe gestacional. No, a menor medida. Hepatitis C. Hepatitis. Hepatitis. Varicela. No, tampoco. Ok, tampoco, ¿no? VIH más que todo. Un minuto, por favor. Ya, ahora sí. Disculpen ustedes. VIH. Con respecto a VIH, a ver. Si hablamos de VIH, tenemos que recordar que con respecto a VIH, ¿ok? De u otra manera, tenemos que saber de qué más nos vamos a enfocar por el esquema MINSA.
el esquema MINSA, ¿ok? El esquema MINSA. ¿Recuerdan cuál es el esquema MINSA que nosotros tenemos que Tenofovir, tener? lamivudina y dolutegravir. Sí, así es, ¿ok? ¿Alguien tiene la guía MINSA a la mano, por favor, para que la puedan prorrogar? Yo no la tengo a la mano. ¿Alguien la tiene, por favor, la guía MINSA de VIH? ¿No la tiene a la mano? Bueno, ya. Entonces, en la guía MINSA nos hablan de tres, ¿cómo se llama? Fármacos, ¿ok? Que es dolutegravir, que es un inhibidor de integrasa, tenofovir y lamivudina, ¿ok? Básicamente nos vamos a centrar en efectos adversos, ¿ya? En efectos adversos y mecanismos de acción. El VIH tiene una particularidad. Creo, todos vieron la parte la parte de la película. Me imagino que a esa altura sí, ¿no? Sí, Ok, doctor. ya. Ahí recordarán que en la película, el autor principal, el protagonista principal, que realmente es uno de los mayores eh, casos de la vida real de prolongación de vida, cuando era una sentencia de muerte en el VIH, comprobaba que la tratamiento, los multidrogos, ayudaban a que de otra manera se prolongue la vida. ¿Ok? Recién en el año 1996, hacia adelante, se estableció el politratamiento en pacientes con VIH. El politratamiento con VIH es con la única finalidad y el único objetivo de equilibrar eh, esta resistencia en base a mejorar los puntos de entrada, ¿ok? Del VIH. El VIH tiene una enzima particular. ¿Cuál es la enzima principal, primordial del VIH? La transcriptasa inversa. Sí, la transcriptasa inversa, ¿ok? Entonces, esa transcriptasa inversa es uno de los blancos principales de los antivirales, pero también la puerta de entrada al VIH. La puerta de entrada al VIH, ¿cómo se llama? Para empezar, ¿a qué tipo de células se une? CD4. CD4. ¿no? CD4. CD4. Entonces, tenemos realmente 6 pasos claves de los antivirales, ¿ok? Igual te ocurre el VIH. Primero es inhibir la entrada, ¿ok? Inhibir la entrada al linfocito CD4 por el receptor. ¿Alguien sabe cómo se llama ese receptor? Es SR5. 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 ¿Ok? Segundo, la inhibición de la transcriptasa inversa. Acá tenemos los ITIAN, ¿ok? O en inglés NRTI, ¿ok? Que son análogos nucleócidos, y eso se incorporan, o esta enzima se incorpora al DNA viral en formación, ¿ok? Y también están los no nucleócidos, los ITIN, ¿ok? Luego tenemos el tercer mecanismo de acción, el inhibidor de la integrasa. La integrasa es la enzima que integra el DNA viral con el genoma. Entonces, sin integración no hay replicación viral. ¿Ok? Pues se llaman inhibidor de integrasa. Evita la integración del DNA viral al genoma. 4, los IP, los inhibidores de proteasa. ¿Ok? Estos inhiben el clivaje a ciertas poliproteínas, viriones. ¿Ok? Entonces, los inhibidores de proteasa evitan el desarrollo de viriones. O sea, básicamente ahí está la combinación. Mínimamente, el tratamiento antirretroviral tiene que tener 3 fármacos. Nuestro esquema tiene 3 fármacos. Dositin, ¿ok? Y un inhibidor de la transcriptasa, ¿ok? Que es dolutegravir. De integrasa, perdón, dolutegravir, ¿ok? Tenemos efectos adversos principales de tenofovir, de la amibudina y dolutegravir. En general, tenofovir, ¿alguien recuerda el efecto adverso más importante de tenofovir? El síndrome de Nefrotoxia. Fanconi. Síndrome tubular. ¿Cuál? Síndrome de Fanconi, doctor. Daño Sí, en tu. exacto, síndrome de Fanconi por tubulopatía, nefrotoxicidad, así es. La amibudina, Neutropenia. neutropenia, realmente la amibudina
es primo hermano del ácido budina, que es una de las principales en relación a ello, ¿no? Uno de los principales problemas, ¿no? En relación a la película. Sidobudina es el primo hermano, pero es el primogénito, el sidobudina, que es el más tóxico, definitivamente hematotóxico, mielotóxico, ¿no? Ok, la amibudina también lo es, pero de menor medida. ¿Qué más? La amibudina puede causar pancreatitis en niños en pediatrías, niños. Sí, pero no vamos a hacer excepciones con respecto a la parte pediátrica. También riesgo de rebote por hepatitis B, creo. Sí, en menor medida. Ok. Y con respecto a dolutegravir, El efectos aumento de El creatinina. aumento de peso y la rapidez. creatinina no, de creatinina es otra cosa, del CPK, creatinina fosfoquinasa, CPK, creatinina fosfoquinasa, creatinina fosfoquinasa, ¿no? Ok, muy bien. Si yo le dijera, ¿cuál es el antiviral que más causa diarreas, por ejemplo? Ritonavir. Ritonavir, claro, ritonavir. Si hablamos, ¿quiénes dan lipodistrofia? Los inhibidores de Amibudina. potasio. Sí, la amibudina, estabudina, claro que sí. Ok, muy bien. En general, recuerde que la lipodistrofia era la redistribución, ¿se acuerda? De la grasa, ¿ok? De la grasa, creo que lo comenté también con respecto a en la chola chabuca, que de otra manera es el encargado y responsable de que conozcamos mucho de esos efectos, la famosa máscara lipodistrófica, un engrosamiento de la parte malar, de los pómulos, inhibición y también delgados en el centro, perdón, obesos en el centro y delgados de extremidades. ¿Ok? Ok, muy bien. ¿Quién es el antirretroviral VIH que da más pancreatitis? Didadocina. Didanosina, sin ninguna duda, didanosina. Ok. ¿Quién es el que da más hipersensibilidad? Hipersensibilidad grave. Abacavir. Abacavir, sin ninguna duda. Sobre todo aquellos que tienen una mutación, la HLA B5701. ¿Ok? El que da más trastorno es el sistema nervioso central. Efavirenz. Efavirenz, sin ninguna duda, incluso crisis psicóticas. ¿Ok? Si un paciente tiene síndrome metabólico, inhibidor de proteasas, ¿ok? Eso, recuerda, el inhibidor de proteasas son los que más dan síndrome metabólico, lipodistrofia, lipidemias, ¿ok? También los IP dan diarrea, ¿ok? Y quizás aquí está también el fármaco que más da hiperbilirrubinemia, aumento de bilirrubinas, atazanavir, ¿ok? Inmunointegrasa, aumento CPK, mialgias, ¿ok? Mialgias. Luego, Maraviroc, que es inhibidor de entrada hepatotoxicidad. Recuerda también Enfuvirtide, que es el único fármaco que da reacciones locales, que da, en este caso, que se da vía parenteral inyecciones. ¿Ok? Yo creo que con eso así sobra para contestar en el teórico de antivirales VIH. ¿Ok? Fármaco de primera elección para herpes. Aciclovir. Fármaco de primera elección para citomegalovirus. Ganciclovir. Acuérdense que tanto aciclovir como ganciclovir tienen sus, en este caso, profármacos, ¿no? El profármaco de aciclovir, ¿cuál es? Valaciclovir. Y el profármaco del ganciclovir. Valganciclovir. ¿Ya? Ok. Muy bien. Efecto adverso más característico del ganciclovir y el más temido, por cierto. Mielotóxico. Mielotóxico.
Mielotóxico, mielosupresor. Y si te diría de la ciclovir, ¿cuál sería el efecto? Porque la ciclovir es uno de los antivirales que más van a ver en su carrera. Molestia gastrointestinal. Sí, molestias gastrointestinales, diarrea. Nefrotoxicidad. Nefrotoxicidad es endovenoso. Recalquen eso. Si yo doy aciclovir endovenoso, ahí sí me tengo que preocupar de la nefrotoxicidad. ¿Estamos claros? Sí, ajá, sí, doctor. Después son náuseas y vómitos. Sí. Ya, solamente si es endovenoso nefrotoxicidad, ¿ok? Por ahí también ribavirina, recuerdan anemia hemolítica, ribavirina que se utiliza para virus sincitial respiratorio, ¿ok? Anemia hemolítica, ¿qué más? Creo que eso nada más, ¿ok? Muy bien. Lo que sí había un cuadro, vamos a pasar a antimicóticos, quiero tratar algunas cosas. Sí, manito arriba, Gandhi. ¿El aciclovir daba daño en el lóbulo temporal? Disculpe. ¿Aciclovir daño en el lobo temporal? Sí, lo copié mal. Recontra mal. Lo que habrás intentado copiar es esto, que cuando el herpes virus ataca el sistema nervioso, lo hace a nivel lóbulo temporal. Es distinto. ¿Ok? Muy bien. Listo. Chao, antivirales. Estamos hablando de la parte teórica mía, ¿ya? ¿Ok? A ver, espérame. Vamos con parásitos, ¿les parece? Sí, doctor. Ok, parásito es lo más fácil. Parásito es lo más fácil. Muy bien. Bueno, creo que les comenté que los parásitos definitivamente son más complicados en ese sentido, en relación a, son más complejos, ¿ok? Tienen distintas acciones, pero vamos a centrarnos primero en malaria, ¿les parece? Malaria es uno de los que más me interesa porque tenemos malaria aquí en nuestro país. Malaria, listo. Muy bien. ¿Se ve? Sí, doctor. Ya, listo, perfecto. Con respecto a ello, ok, recordar que el ciclo de malaria, que ya me imagino a estas alturas ya sabrás que es esporozoito, que es hipnozoito, que es gametocito, que es asexual. O sea, como ven, casi todos los fármacos van para las etapas hemáticas. Realmente todos son para partes hemáticas. Quizá la única diferencia es con primaquina, que es el único que va a los hipnozoitos. Recordar que los hipnozoitos son en la fase latente. ¿La fase de qué? De vivas y óvale. ¿Ok? En la parte hepática. Es el único fármaco realmente que tiene actividad contra hipnozoitos. ¿Ok? Y casi todos están en la parte asexual, las fases hemáticas. ¿Ya? También algunos son gametocidas, ¿no? Si hablamos de artemisinas, que dentro de artemisinas es artesunato, cloroquina, quinina, quinidina. ¿Ok? Muy bien. Eso es por un lado. Por otro, ya, si hablamos de efectos adversos, aprovechando esto. Efecto adverso más común de cloroquina. ¿Qué características de efectos adversos de cloroquina? Rash cutáneo. Retinopatía. Rash cutáneo realmente no es común. Rash cutáneo es solamente en ¿cómo se llama? En viejitos, ¿no? En viejitos, no, en negros. En negros. No, si te dijera, independientemente de la raza. Arritmias, bloqueos. Retinopatía. Sí, claro. 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 No. Realmente hay dos. La primera, ¿cuál? Retinopatía. ¿Ok? Bloqueo auricular. Bloqueo auricular, sí,
cardiopatías. Realmente todo lo que te suena a quina va a ser cardiopatías. ¿Ok? Bloqueos auriculoventriculares, sí. La cloroquina da bastante arritmia con respecto a ello. ¿Ok? Y también recorrer fondo de ojo. Retinopatía. ¿Ok? Muy bien. Mefloquina. Alteraciones neuropsiquiátricas. Neuropsiquiátricos. Neuropsiquiátrica, sistema nervioso central, convulsiones, alucinaciones. ¿Ok? Quinina. Sinconismo. Sinconismo, también arritmias, también fatales. ¿Qué está dentro del sinconismo? Torsada en puntas, torsada en Juans. ¿Ok? Prima quina. Anemia hemolítica. Política aguda. Anemia hemolítica. Anemia hemolítica. Anemia hemolítica. Muy bien, anemia hemolítica. Ok. Anemia hemolítica en un tipo de pacientes. ¿Qué tipo de pacientes? Con deficiencia en glucosa. Deficiencia de glucosa y fosfato deshidrogenasa. No, muy bien. Ok. Listo. Vamos con gusanitos. Ok. Para el mintos tenemos benzimidazólicos, tenemos praziquantel, pirantel, piperacina, ivermectina, y que de otra manera los más utilizados son benzimidazólicos, ¿ok? Tiabendazol, mebendazol, albendazol, triclabendazol. Realmente es el espectro. ¿Qué es lo más difícil para ustedes en antihelmínticos, por ejemplo? ¿Por qué veo que tiene un poco de problemas aquí? ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que les dificulta en antihelmínticos? ¿Dónde actúa cada uno? ¿Mm? De primera elección, o sea, ¿en qué momento debemos tratar? Primera elección. Ya, ok. Por acá. Ya. Mire, para empezar, que tenemos que saber de que existen distintos tipos de parásitos, nematodes, platelmintos, etc., trematodes, ¿ok? Los nematodes son los gusanos redondos, ¿ok? Los platelmintos son gusanos planos. Tenemos los tremátodes, que tienen forma de hoja, y los céstodos, que son gusanos acintados. Los céstodos son sinónimo de tenias, ¿ok? Ahí tenemos diferencia, ¿ya? Entonces, en ese sentido, quiero recordar los siguientes. Con praziquantel, por ejemplo. Praziquantel, su espectro principal, y quiero que recuerden ello, es el fármaco de primera elección para las tenias. Tenias es sinónimo de, te lo acabo de decir hace 2 minutos. Cestos. Si hablamos de tenias, tiene que ser praziquantel. Hablamos de tenias en el sentido de las formas sexuadas, ¿ok? Formas sexuadas, ¿ya? Formas sexuadas. O adultas, ¿ok? Entonces, tenias solio, tienes aginata, melanitis nana, tiene que ir praziquantel, ¿ok? Lo segundo, con respecto a tremátodes, ¿ok? En tremátodes, praziquantel sirve para todos los tremátodes, pero excepto uno. Y cuando hablamos de tremátodes, acá tenemos Clonorchis, Schistostoma, Fasciola, que en el Perú sí tenemos Fasciola, y Paragonimo westermani. Tanto Paragonimo como Fasciola tenemos en el Perú. Pero Fasciola no sirve para praziquantel. Fasciola sirve un fármaco que lo utilizamos en veterinaria y se llama Triclabendazol. triclabendazol. No hay que confundir triclabendazol con tiabendazol. ¿Ok? Triclabendazol. En triclabendazol, entonces, es triclabendazol solamente me sirve para fasciola, no hay más. El resto
de trematodes, tengo que tratarlos con praziquantel. Y si tengo tenias, tengo que tratarlo con praziquantel. No hay más. Manito. Doctor, en las tenias hay una excepción, lo que es para neurocisticercosis se usa albendazol. Pero ahí hay que tener en consideración lo siguiente. Estoy diciendo tenias de forma adulta. El cisticerco es parte del ciclo de la tenia, pero es una forma distinta, es un estado quiescente, que es otra cosa. ¿Me dejo entender? Entonces, el praziquantel nos sirve para la teniasis o la tenia adulta, no para la forma de cisticerco, que es parte del ciclo, sí, pero es una forma distinta. Ahí para cisticerco, ahí sí está la parte de albendazólicos. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Ya? Ok. Ahora, por eso aquí la diapositiva dice, en cisticercosis es droga de segunda línea, no de primera. Porque de primera, ¿cuál va a ser? Albendazol. 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 ¿Ok? Albendazol. Muy bien. Ahora, con albendazol también tenemos otras particularidades, ¿no? ¿Ok? Entonces, este albendazol sí tiene un espectro más amplio. El albendazol y mebendazol tienen un espectro muy similar, ¿ok? Por ejemplo, cuando a mí, en líneas generales, pienso en nemátodes, que son gusanos redondos, tengo que ir pensando en albendazol o mebendazol. No voy a pensar en otro. O es albendazol o es mebendazol. Vamos quizá por lo más fácil. ¿Cuándo utilizaría mi vendasol? Y realmente mi vendasol solamente estaría en dos situaciones por encima del albendazol. Frisura y frisura y enterobio. ¿Ok? Solamente en dos. Entre Shuri frisura y en psoriasis, ahí el mebendazol es similar o incluso mayor que el albendazol. Para el resto de nematodes que voy a utilizar, albendazol. Albendazol. Nada más. Aquí está la forma quiescente, la neurocisticercosis. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Doctor, ¿por qué aquí dice tenias? Sí, dice tenias, pero mira qué dice. Opción alternativa. No es fármaco de primera elección, porque lo acabamos de decir. ¿Cuál es el fármaco de primera elección para las tenias? Praziquantel. Praziquantel. ¿Están captando? ¿Sí? Listo. Hasta aquí. ¿Qué otra duda hay con respecto a los gusanos? Doctor, en filarias, ¿cuál es de primera, la ivermectina o la dietilcarbamazepina? Ya. En filarias hay una particularidad. Hay varios tipos de filarias. Y aquí sí, la elección va a ser dependiendo del tipo de filarias. ¿Ok? Por ejemplo, en filariasis tenemos albendazol, una posibilidad, como por ejemplo Oncocercus volvulus o Loa Loa. Y etilcarbamecina es el fármaco para la mayoría de filariasis. ¿Quién específicamente? Brugamalagi, Bruchera Brankowski, Manzonella, Toxocara. Si te hace un poco complicado, es que los fármacos de primera elección para la mayoría de filarias es dietilcarbamazina. ¿Ok? ¿Ya? Esta dietilcarbamazina, que por cierto también tiene afección intracelular, intramacrófago también, es uno de los pocos que da eso. Pero dietilcarbamazina realmente es más serio, ¿no? Es más para filaria. Ahora, este fármaco para filariasis, que es para la mayoría de filarias, tiene una particularidad, la famosa reacción de Mazzotti, que la muerte de las filarias causaba esta reacción inflamatoria. ¿Ya? Ivermectina
ivermectina, que también se utiliza para filarias, ¿ok? Exceptuando Manzanella pertans, ¿ok? Está también en la misma línea. Aquí, de alguna otra manera, la diferencia entre utilizar ivermectina y etilcarbamazina solamente es en la filaria Manzanella pertans, que ivermectina no tiene actividad con Manzanella pertans, ¿ok? Pero tanto dietilcarbamazina con ivermectina son opción. Doctor, ¿hay posibilidad que en el examen venga las dos alternativas? No, porque sería ponerte un estado filosófico. Las dos sirven para filarias y las dos también causan reacción de Masotti, ¿ok? Entonces, por esa parte no te preocupes, solamente tienes que saber que filarias tiene dos alternativas, ivermectina y etilcarbamazina, ¿ok? Muy bien. Ivermectina, aprovechando eso, fármaco de primera elección para estrongiloides estercolaris, eso sí. Y también para ectoparásitos, para la sarna humana, ¿ok? Son buenos. Muy bien. Listo, creo que con eso estamos bien. Ya, simplemente protozoarios, los primos hermanos, metronidazol, tinidazol, cenidazol, orinazol, que todos son parientes muy familiares. Y a todos ustedes en clase les hice tres grupos, tres cosas. Recordar, la primera es que, ¿cuál es el...? Estos son para protozoarios, para empezar. Ya no son para gusanos, son para protozoarios. Todos los imidazólicos, los nitroimidazólicos son para protozoarios. ¿Cuál es más amebicida? Metronidazol, Metronidazol. ¿Cuál es más tricomonicida? tinidazol, Tinidazol. Incluso se lo dije en clase, ¿recuerdan? Tricomona con T con tinidazol. ¿Ok? ¿Y cuál es más diardicida? secnidazol, Listo. Ahí está la diferencia. Pero ahora, como también se lo dije en clase, yo puedo utilizar para ameba tinidazol. también, sí, Sí. ¿Puedo utilizar mm, para tricomona secnidazol? sí, También. ¿Puedo utilizar para tricomona metronidazol? También. también, O sea, significa que estos primos hermanos, metronidazol, cenidazol, niacinamide, se pueden utilizar sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Estamos claros? Se puede sin ningún problema. Obviamente, si por A o B te hago elegir en el teórico un poquito más de quién es más tricomonicida, mevicida y yardicida, ya tiene la respuesta. ¿Ok? Muy bien. Listo, creo que ya está todo. Una última duda que tenga. Doctor, de leishmaniasis. Ya, les adelanto, no he tomado nada en el teórico de Leishman, el que no sufre. Doctor, y de antimicóticos. Antimicóticos, sí. Doctor, ¿y si puso para la ciclospora cayetanensis? ¿Qué quieres que te pase el examen? No, pregunto, el fármaco de elección. No sé, es sorpresa. Yo creo que te estoy dando la guía para que refuerces más sus temas, ¿ya? Pero tampoco no me pides qué preguntas he hecho, no seas payaso, ¿ya? Si no, mejor dime, pásame el examen. No, eso no va a ocurrir. Pero creo que a buen entendedor, pocas palabras. Si te he tocado esos temas puntuales, es porque ahí tienes que hacer más énfasis. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ya no seas Bobby tampoco. Ya, ¿qué faltaba, creo? Antimicóticos. Antimicóticos, ya. Antimicóticos. Doctor, Sí, una duda cuando mencionó ectoparásitos, en lugar de la ivermectina, ¿no va de primera la permetrina? ¿de qué, hijo? Para sarna. Para sarna. Es que la sarna tiene dos opciones, ¿no? No son excluyentes, son combinadas.
Tiene la vía tópica, pero también puedes potenciarlo con la vía oral, o puedes poner las dos. No, no son excluyentes. Espérate. Vamos a Sandy, ¿me escuchas? Sí, doctor, dígame. Sandy, hay un cuadro que pasé de la parte antimicóticos. ¿Podrías, por favor, proyectarlo? Permíteme un momento. Que no lo tengo acá a la mano. ¿Ya cómo te sientes después de este repaso? ¿Ready o unready? Se nota que has mejorado. Sandy, para hoy que me duermo. Para gestantes, solamente tiene dos grandes grupos, los macrólidos y las cefaloporinas. ¿De qué va a depender? De la patología, claro está, y del bicho. Si son gérmenes atípicos, vas a ir por macrólidos, si no, por penicilinas o beta-lactámicos. Pero si tuvieras que elegir ambos, realmente los dos tienen una cobertura similar. Los macrólidos, básicamente, para ciertos atípicos. Ya. Ese cuadro que le he pasado a Sandy, y luego después, por favor, harán efecto multiplicador. Ok, creo que resume bastante bien los antifúngicos. Me voy a centrar en la micosis profunda, que quizás es lo que tiene más confusiones, porque de ahí en las micosis superficiales realmente las cosas están bastante claras. Ok. Eh, por ejemplo, recuerda que las micosis superficiales eran aquellas que afectaban las faneras, las uñas, el pelo, ¿correcto? Incluso como broma te comenté que había algunos tipos de esmaltes de uñas, ¿verdad? ¿Te acuerdas qué fármaco sí tiene presentación de esmalte, por ejemplo? ¿Me acuerdas? Terbanifina. Terbanafina no existe, terbinefina. Terbinefina. ¿Eh? Ok, muy bien. Ese, por ejemplo, es un plus, es uno de los que tiene mayor concentración en faneras, por ejemplo, ¿no? Y si lo das una vía de administración esmalte, peor aún, ¿no? Eso por un lado. Por otro, ¿ok? Hay que entender también de que en ese sentido, las micosis profundas, tiene que haber factores de riesgo para poder tener una infección sistémica por hongos. No todos lo van a tener. En clase especifiqué. ¿Recuerdan las situaciones clínicas en el cual te predispones a infecciones profundas? Inmunosupresión. ¿Inmunosupresión de qué tipo? ¿Como el VIH o no? Neoplasias hematológicas, doctor. Sí, así es. Neoplasias hematológicas, así es. Hay otra patología también, hay otra condición
Trasplantados. Pacientes Trasplantados, sin ninguna duda. Son los dos grupos de riesgo. ¿Okay? Los grupos de riesgo. Ahora bien, en ese sentido, quiero que recuerdes de que tenemos pocos hongos, gracias a Dios, que hacen infecciones micóticas profundas. ¿Ok? Uno de ellos es la parte de Cándida, otra parte de Aspergillus y otra parte de Mucor. ¿Ok? Cándida, de por sí, albicans, es la más sensible a los azoles. Cuando hablamos de los azoles, tenemos los imiazólicos y los triazólicos. Realmente los triazólicos, tipo fluco, boriconazol, posaconazol y sabuconazol, son los que realmente más van a micosis profunda. ¿Ok? Pero el problema es que la cándida albicans es la única que es sensible a todos. Pero existen cándidas que de por sí ya son resistentes a los azoles. Por ejemplo, de la brata, por ejemplo, Crusei, que de por sí no te vas a dar a estos cándidas que sabes que ya son resistentes innatas, no le vas a dar fluconazol. Tienes que darle estos fármacos que de alguna otra manera tienen otra alternativa de resistencia. Realmente dar azoles a estos tipos de cándida que son resistentes realmente no es tan inteligente, porque por ejemplo, si cogemos los 3 fármacos azólicos con mayor espectro, posaconazol, isavuconazol y voriconazol, y cojo la cándida Crusei, realmente no tiene espectro, excepto isavuconazol, y esto es una pequeña sensibilidad. La brata ni qué decir, más o menos. Entonces, aquí va la primera conclusión que quiero llegar. En cándidas que son resistentes a justamente la situación clínica es de utilidad para aquellas cándidas resistentes a soles. ¿Ok? Acá en quinocandina tenemos caspofungina como principal representante. ¿Ok? Entonces, doctor, ¿para qué tendría bórico, pósaco y sabuconazol? Bueno, para otras cándidas excepto albicans, que no sean las resistentes, pero más sobre todo porque estas azoles tienen más para otros hongos. Fluconazol, métete eso en la cabeza, solamente me sirve para cándida, no me sirve para otro hongo. ¿Ok? Por eso si tú ves fluconazol en línea aquí, en los otros hongos no tiene ninguna acción. Estos 3, bórico, posa y isavuconazol, me sirve para ciertas cándidas, pero sobre todo para mirar a otros hongos que también me dan infecciones micóticas, como Aspergillus, mucormicosis, Fusarium o Cryptococo. Para eso, de alguna manera, tengo esos 3. ¿Ok? Entonces, ahí sí veo cierta utilidad. Por ejemplo, si hablo para Aspergillus, boriconazol, posaconazol y sabuconazol, todos son buenas alternativas. Todos son buenas alternativas. ¿Ok? Obviamente, si quiero que marque uno de ellos, no te voy a poner los 3. Porque de alguna otra forma te voy a confundir. ¿Ok? Pero sí tienes que saber que bórico, posa y sabuconazol van para Aspergillus, van para Fusarium, van bien para Fusarium. Para mucormicosis, que sí son las micosis más jodidas, por decirlo así, ahí sí solamente pósaco e isavuconazol nos sirve. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, enfático con respecto a los usos. De ahí la diferencia, sí, realmente diferencia los azoles, es con los efectos adversos. Por ejemplo, boriconazol, ¿recuerdan cuál es el efecto adverso característico de boriconazol? Alteraciones visuales. Alteraciones visuales. Alteraciones visuales, sin ninguna duda, alteraciones visuales, ¿no? Posaconazol. ¿Alguien que haya apuntado en su cuadernito? Nefrotoxicidad. 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 ¿Sí? ¿Hay otro quizá de posaconazol? Así es nefrotóxico y cardiotóxico, sobre todo con prolongación de intervalo QT. ¿Y sabuconazol? Isavuconazol tiene una ventaja sobre voriconazol y posaconazol. Primero, que isavuconazol de por sí es un fármaco que tiene menos interacciones. Es bien tolerado, incluso es el mejor tolerado en comparación de bórico o en comparación de posaconazol.
pero sí hay que ver la hepatotoxicidad. Aún así, es uno de los azoles que menos hepatotoxicidad tiene. ¿Ok? Doctor, entonces, ¿cuál es lo que más tengo que temer? La parte cardíaca. Acorta el intervalo QT. La mayoría prolonga, ¿verdad? Hasta lo que hemos visto en fármaco, la mayoría dice prolongación del intervalo QT. Este es al revés. Este más bien su efecto adverso es acorta el intervalo QT. Eso creo que es lo que más tienen que recordar de isavuconazol. ¿Ok? Recuerden que antes que salgan estos azoles de amplio espectro, que son los triazólicos, teníamos uno, que era la anfotericina B. Mira cómo es la anfotericina B de vieja, pero efectiva. Mira, para la mayoría de hongos, incluso fusario, criptococo, va muy bien. Por eso antes, en la antigüedad, hace 40, 50 años, ¿qué teníamos para las micosis profundas? Anfotericina B. ¿Cuál es el problema con la anfotericina B? Nefrotoxicidad. Nefrotoxicidad. Olía la anfotericina B y te da nefrotoxicidad de cajón. ¿Ok? Ese es el problema. Nefrotoxicidad. ¿Ok? Muy bien. Por eso no se utilizan. Y acuérdate que la anfotericina B pertenece a los polienos. Hoy por hoy los polienos solamente son dos, la anfotericina B y la nistatina. La anfotericina B, que se utilizaba para micosis profundas, y la nistatina, que hoy por hoy solamente me sirve para una patología, que también te la dije en clase. ¿Para qué sirve la nistatina solamente? ¿Para qué ha quedado la nistatina? Para la candidiasis oral. La candidiasis oral. ¿Cómo se llama la candidiasis oral? Muget. Muget. ¿Ok? Para eso solamente ha quedado. Y listo, ya está. No hay mucho más que hablar de hongos. ¿Se entendió? Delegados, pasen ese cuadro a sus compañeros, ¿ya? Manito arriba. No, doctor, disculpe, me confundí. Estás con la mano tembleque. Ok. Otra. Bueno, entonces nada, espero que les haya servido el repaso. Creo ha sido 1 hora y media. Que aprovechen ya de lo que hemos hablado. Entonces hagan énfasis en lo que hemos hablado hoy. Le deseo la mejor de las suertes y espero que se concentren. Si ustedes mañana dan un examen tranquilo y recuerdan lo que hemos hablado hoy en clase, estoy seguro que no van a tener problemas. También traten lo posible, a veces no van a saber todas las alternativas, pero siempre hay una alternativa que es la más extraña, por decirlo así, o la que sí o sí no tiene nada que ver o no es. Enfóquese de esa forma. Yo sé que si se enfoca de esa forma, verán de u otra manera las posibilidades. ¿Ok? Vayan tranquilos, repasen esto que hemos conversado, ¿ok? Y nada, o de u otra manera, no he pasado diapositivas para evitar luego después a las habladurías. Justamente me acaba de llegar un correo de Canato, ¿no? De que se filtró una conversación que hice con uno de los grupos, ¿ok? Siempre hay, no sé quién lo habrá pasado, de hecho que tenía que ser uno de ustedes, estoy seguro, pero miren cómo son de malagradecidos, a pesar de que hacemos repaso, de que he hecho un examen basado en lo que te dije, siempre hay uno que no sé con qué intención ha mandado ese correo a dirección de escuela, que lo acabo de recibir a las 2 de la tarde. ¿Ok? Así que fácil, tranquilamente, yo hubiera podido cancelar este repaso y no orientarlos, pero no lo hago porque mi intención, repito, no es jalar. Yo quiero que entiendas de que si tú estás en esta situación es porque te faltó, ¿no? Porque creo que todo lo que te he tomado en el transcurrir del curso ha sido muchas veces de lo que hemos hablado, ¿ok? Y eso que no te he puesto exámenes del nivel que suelo tomar para darte esas facilidades. Pero aún así, siempre hay uno que malogra el grupo. Sin embargo, como repito, a veces justo pagan por pecadores. Esta vez he hecho una excepción, ¿ok? Porque no quiero que de alguna otra manera, por culpa, no sé cómo llamarlos, de unos impresentables, por decirlo así, que no sé cuál es la intención, ¿ok?
creen que quizás mandando esas imágenes, esos correos, creen que quizás van a desprestigiarme o en su defecto perjudicarme, cosa que es absoluta. A mí no me van a perjudicar. Metas en la cabeza, yo soy un médico, ¿ok? Pero bueno, de todas maneras quería decirlo a todos para que sepan que a pesar de que uno de ustedes, de uno de los grupos A, B o I, debe ser entre el A o el B, ha mandado un correo tratando de fastidiar, tratando de desprestigiar, de otra manera igual he hecho este repaso, porque no todos pueden pagar los platos rotos. Aún así espero que las cosas te salgan bien, espero que hagas un buen examen y también que si las cosas no te salen bien y te faltó 1 o 2 puntos, tengas la valentía de decir si me faltó y no decir no, le tocó a usted y me quiso jalar, porque ya te dije, mi intención no es jalar, a mí no me pagan por jalar, a mí me pagan por enseñar. Quiero dejar constancia delegadas, ¿estamos claros? Y para todos. Sí. Doctor, disculpe, usted había mencionado que el voriconazol, ISA y el posaconazol, ¿para qué servía? O sea, ¿era para aspergillos también? ¿O no entendí mucho esa parte? Esos 3 antimicóticos tienen otros aspectos aparte de la cándida. Para Aspergillus, para Fusobacterium, para mucormicosis, ¿ok? Para criptococosis, ¿ok? Ok, doctor, gracias. Muy bien, listo, mucha suerte. Nos vemos mañana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor. Muchas gracias, doctor. Tenga buen día.